Buenos días. En nombre del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quiero darle la más cordial bienvenida a la teleclínica Embarazo de Alto Riesgo, la cual me honro en coordinar. Mi nombre es Judith Romero y soy profesora de clínica obstétrica de esta facultad. Estas teleclínicas las realizamos por una alianza estratégica realizada entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos de Norteamérica. El tópico que vamos a discutir este mes es coagulación intravascular diseminada durante el embarazo. Un tema que tiene especial relevancia porque si bien no lo vemos con frecuencia, es importante la connotación que puede tener dentro no solo de la patología obstétrica en general, pero hoy nos vamos a referir en especial a la patología obstétrica, donde representa una causa de morbimortalidad tanto materna como perinatal. Y la actuación de un equipo multidisciplinario a tiempo es la que nos va a garantizar el que podamos o no resolver el caso con mayor éxito. La discusión de la patología la vamos a hacer a través de un análisis clínico reflexivo de un caso clínico que va a ser presentado por la doctora Catherine Acosta, médico residente del tercer año del programa de especialización en obstetricia y ginecología de la Facultad de Medicina, con sede en el Hospital Dr. Miguel Pérez Carrera. Y para la discusión de la patología hemos invitado a 3 expertos en el tema que me acompañan en la mañana de hoy. La doctora Cristina López de Ayala, quien es médico internista, especialista en patología médica del embarazo, profesora de clínica médica y terapéutica de la Facultad de Medicina de esta universidad y además es coordinadora de la sección de patología médica del embarazo de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. También me acompaña el doctor Tomás Romero, médico ginecobstetra, especialista en medicina materno-fetal egresado de la maternidad Concepción Palacios, posgrado adscrito también a esta universidad y actualmente se desempeña como especialista y profesor del curso de especialización del Hospital Dr. Miguel Pérez Carrera. Y me acompaña también el doctor Rognel Amundaray, quien es médico ginecobstetra, especialista en medicina materno-fetal, adjunto del posgrado del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño y del Servicio de Medicina Materno-Fetal de la Maternidad Concepción Palacio, donde también se desempeña como profesor de este curso. Entonces, con este panel vamos a hacer la discusión del caso clínico y de la patología. Al final de la discusión, el doctor Rognel Amundaray hará una síntesis teórica de lo que significa esta patología durante el embarazo. Asimismo, damos la bienvenida a los estudiantes de quinto año de medicina de nuestra facultad, que están ahorita en la pasantía de medicina interna, quienes nos acompañan en la mañana de hoy. Esperamos que puedan aprovechar esta presentación de caso. Sin más, vamos a darle entonces la palabra a la doctora Catherine Acosta, quien nos va a hacer la presentación del caso clínico. Hola, buenos días. Pues bueno, como ya les comentó la doctora, hoy a propósito de un caso le vamos a hablar sobre la coagulación intravascular diseminada. Entonces, tenemos a la paciente NM de 41 años de edad, procedente de Caracas, nacionalidad venezolana, quien su motivo de consulta fue hallazgo ecográfico extrainstitucional. Se trata de paciente de 41 años, 2 gestas, 1 cesárea, FUR del 4 de mayo, quien cursa con un embarazo simple de 36 semanas más 3 días por FUR, quien refiere ausencia de movimientos fetales desde el 11 de enero. Motivo por el cual ella acude a facultativo el 14 de enero, donde realizan un eco obstétrico evidenciando ausencia de latidos cardíacos fetales, concluyendo como óbito fetal, con una edad gestacional alcanzada de 30 semanas más 6 días por biometría fetal. En vista de estos hallazgos ecográficos, deciden remitir a nuestro centro, donde posterior a su evaluación deciden ingresar a la paciente. En cuanto a lo pertinente con los antecedentes ginecobstétricos, tenemos que es una paciente de 2 gestas, 1 cesárea, FUR del 4 de mayo del 2024, quien su primera gesta fue en el 2008, una cesárea segmentaria que alcanzó 39 semanas de gestación electiva, vivo femenino que pesó 2.200 gramos. Y ella refiere que durante el embarazo y el posterior al parto no hubo complicaciones.
Su segundo embarazo, que es el actual, ella refiere indicación de aspirina 81 miligramos desde las 18 semanas, la cual cumple hasta el momento del ingreso por factores de riesgo. Ella niega amenazas a abortos, cifras tensionales elevadas, infecciones de tracto urinario, infecciones vaginal o cualquier otro antecedente durante el embarazo. En cuanto al examen físico de ingreso, tenemos que ella ingresó con una tensión de 110/70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 17 respiraciones por minuto, pesando 64,3 kilos, talla 1,56 metros, para un índice de masa corporal de 26,46 kilos por metro cuadrado. Al examen físico, piel turgor y elasticidad conservada, mamas simétricas, péndulas, complejo oral pesor indente, no tenía salida de secreción, cardiopulmonar, el tórax está asimétrico, normo expansible, ruidos respiratorios presentes en ambos evitores sin agregados, ruidos cardíacos rítmicos irregulares sin soplos ni galopes. El útero estaba gestante con una altura de 28 centímetros, feto único longitudinal cefálico dorso derecho, movimientos fetales ausentes y frecuencia cardíaca fetal ausente. Dinámica uterina para el momento negativa. Genitales normoconfigurados, al espéculo se evidencia vagina de trayecto libre, cuello macroscópicamente sano, sin secreción, y al tacto el cuello estaba posterior largo, cerrado. Extremidades simétricas eutróficas sin edema y el neurológico estaba conservado. Ella ingresa con los diagnósticos: un embarazo simple de 36 semanas más 3 días por FUR, óbito fetal, gestante de edad avanzada y una cesárea anterior. El plan de trabajo con ella: resolución obstétrica vía baja, maduración de cuello con misoprostol, conducción del trabajo de parto con oxitocina y ruba oportuna. En el momento del ingreso se cumplieron 2 dosis de misoprostol, 50 microgramos vía vaginal. Posterior a esto se realizó amniorexis, evidenciando el líquido venoso no fétido, y ya para las 8 de la noche se estaba posicionando la paciente para la atención de parto, obteniéndose un producto de la concepción sin signos vitales, fenotípicamente masculino, con signos de maceración dado por flictenas decapitadas en mano y cuello, exponiendo una dermis eritematosa, descamación en área palpebral, coloración violácea en abdomen y cara. También se evidenciaba edema palpebral, cabalgamientos de huesos del cráneo alrededor de la sutura sagital con deformación craneal. Los pabellones auriculares estaban de inserción baja, hueso nasal que impresionaba hipoplásico y el cordón umbilical con infiltración hemática con áreas venosas achocolatadas, motivo por el cual se concluyó como maceración grado 3. Este pesó 1.536 gramos y talló 45 centímetros. Posterior a la atención de parto, la paciente es llevada a revisión uterina bajo anestesia, paciente bajo sedación en posición de litotomía, se evidencia sangrado activo a través de orificio cervical externo, cuello uterino friable, cerrafia, desgarros cervicales que se evidencian en URA 5, 6 y 8. En vista de persistencia de sangrado, se realiza limpieza de cavidad, evidenciando restos placentarios escasos no fétidos, y posterior a esto se evidencia la salida de coágulos. Se realiza un eco pélvico evidenciando una línea endometrial inal, un segmento indemne, vista que la paciente tenía el antecedente de una cesárea previa sin signos de perforación uterina. Se cumple terapia multimodal incompleta por disponibilidad del centro, donde se cumplió oxitocina 20 unidades, misoprostol 800 microgramos y ácido tranexámico 1 gramo. En vista de persistir el sangrado, se coloca un balón artesanal de Bactrit, se insufla 250 cc de solución 0,9 a este balón, y se evidencian que las tensiones estaban en 90-60 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca en 120 latidos por minuto, con un índice de choque en 1,3, con un sangrado aproximado para este momento de 2000 cc, motivo por el cual se procede a la colocación de un traje antichoque no neumático. El servicio de anestesia procede a colocación de vía central derecha y a intubar paciente con cámara laringea, la cual en el momento fue fallida, y en el momento en el que se realiza el retiro de la cámara se evidencia que la paciente presenta sangrado en la vía superior. En ese momento se inicia transfusión de concentrado globular, 1 unidad por disponibilidad de centro, y se pasa interconsulta a servicio de terapia intensiva. Unidad de terapia intensiva autoriza el traslado a su servicio, y previo al traslado al servicio de UCI se evidencia epistaxis, la cual fue controlada por el servicio de anestesia. La paciente es trasladada para UCI con los diagnósticos de un postoperatorio inmediato de revisión uterina bajo anestesia por retención de restos posparto, más óbito fetal complicado con hemorragia posparto, trombina, shock hipovolémico severo, coagulación intravascular diseminada, puerperio inmediato de parto de óbito fetal complicado con retención de restos posparto, portadora de traje antichoque no neumático, portadora de balón de Bacri artesanal y una cesárea anterior. Para su primer día en UCI, posterior a que la paciente estuvo 5 horas con el traje antichoque,
se evidenciaban tensiones arteriales en 125-80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca en 105 con un índice de choque en 0.8, sin sangrado activo a través de genitales externos, con un útero tónico, motivo por el cual se procede a realizar el retiro progresivo del traje antichoque. Y también durante este primer día se lograron canalizar 6 unidades de plasma fresco congelado, las cuales fueron transfundidas a la paciente. Para el día número 2, paciente que se mantiene hemodinámicamente estable, bajo sedación, con intubación orotraqueal, con tensiones en 115-82, cardíaca en 101 y un índice de choque en 0.87. En este momento, en vista de laboratorios que se habían recibido, los cuales les expondré más adelante, se decide transfundir 2 unidades de concentrado globular y posterior a 31 horas aproximadamente que se le había colocado el balón, la paciente expulsa de manera espontánea este balón. Posterior a la salida del balón, se evidencia que el útero estaba tónico infraumbilical, no había sangrado activo a través de genitales externos. El día 3, en su estancia en unidad de cuidados intensivos, la paciente se mantiene igual bajo sedación con la intubación hemodinámicamente estable. Se cumple 1 unidad de concentrado globular y 2 unidades de plasma fresco congelado. Para el día número 4, paciente que se mantiene hemodinámicamente estable, bajo sedación igual con la intubación, pero en este momento evidenciamos cifras tensionales en 160-102 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca en 100 y una tensión arterial media de 121 milímetros de mercurio, motivo por el cual se decide asociar el diagnóstico de un trastorno hipertensivo del embarazo, una preeclampsia, y se indica amlodipina 5 miligramos orden día y losartán 50 miligramos orden día. Ese mismo día deciden realizar el protocolo de extubación, el cual fue realizado de forma satisfactoria, motivo por el cual el día 5 deciden trasladar de unidad de cuidados intensivos a sala de parto y posteriormente hospitalización. Posterior a esto, 3 días posterior a su traslado a hospitalización, la paciente fue egresada de forma satisfactoria. En cuanto a los laboratorios, tenemos que la paciente ingresa con unos laboratorios del 14 de enero que reportaban unos glóbulos blancos en 9.200, neutrófilos en 82%, hemoglobina en 13.9, plaquetas 340.000 y un fibrinógeno en 306. Ya para el 16 de enero, estos laboratorios fueron tomados en la noche posterior a que ella fue trasladada para unidad de cuidados intensivos, evidenciando unos glóbulos blancos en 15.500, unos neutrófilos en 95. Ya para este momento teníamos una hemoglobina de 7. Para este momento se habían cumplido 1 unidad de concentrado globular y 6 unidades de plasma fresco congelado para estos laboratorios que estamos evidenciando aquí. Plaquetas en 98.000, PT en 1.22, PTT en 4.9, glicemia en 130, creatinina 0.7 y el dímero D estaba mayor a 10.6. Posteriormente vemos que las plaquetas para el día siguiente bajan a 93.000. Tenemos que se le hace un perfil y se evidencia TGO en 22 y TGP en 14 y el dímero D en este momento estaba a 4.11. El 18 de enero, pertinentes, plaquetas en 95.000, ya la hemoglobina estaba en 8.5, los tiempos de coagulación persistían dentro de límites normales. El 19 de enero tenemos unas plaquetas aparentemente aumentadas en 477.000 y fibrinógeno 256 y dímero D en 6.43. Para el 20 de enero ya están en 149.000 las plaquetas. Tomamos esto como a lo mejor un error de laboratorio porque no se justifica el valor del 18 de enero comparado con el del 20 de enero. O sea, estos se ajustan más al progreso de la paciente más que el del 19 de enero. El 22 de enero ya tenemos las plaquetas en 276.000 con una hemoglobina en 11.3. Esto es posterior a cumplir 4 unidades de concentrado globular y 8 unidades de plasma fresco congelado, un dímero D mayor a 10. Y bueno, ya para el 24 de enero, pues la paciente fue egresada. Entonces, ahora las preguntas para el panel de especialistas. ¿Cómo debe ser el diagnóstico de esta entidad? ¿Cuáles son los eventos desencadenantes de la CID? Ante el diagnóstico, ¿cómo debemos tratar una coagulación intravascular diseminada? ¿Y existen estrategias de prevención para la coagulación intravascular diseminada? Muchas gracias a la doctora Catherine Acosta por la presentación del caso. Yo quisiera preguntarle a la doctora Catherine si en la historia sale reflejado cómo fue el control prenatal de esta paciente, si ella portaba carnet perinatal o tarjeta de control. Ok, doctora, pues para el momento del ingreso la paciente no portaba una tarjeta de control prenatal
Y en cuanto a lo que nosotros podemos evidenciar en su carpeta de control prenatal, solo tenía 2 ecos. El eco que le realizaron un eco que le realizaron con los marcadores del segundo trimestre a las 18 semanas, que reportaba unos marcadores ecográficos del segundo trimestre negativos, un crecimiento fetal en el percentil 50 y reportaba unas arterias uterinas de bajo riesgo. Y el segundo eco que porta la paciente es el que reporta el óbito fetal con una edad alcanzada de 30+4, en donde se evidenciaba cabalgamiento de los huesos, cabalgamiento de las calotas y derrame pleural y líquido interasas. Esos son los únicos ecos con los que ingresó la paciente y pues los laboratorios que le comenté el 14 de enero. De resto, no portaba más nada a la paciente para el momento del ingreso. Pero el interés mío de la pregunta radica en que probablemente esta paciente manifestó un control prenatal, algún antecedente importante en el embarazo anterior, puesto que vemos que le dan una dosis preventiva de aspirina en forma temprana. Entonces no tenemos documentación de qué pasó en ese embarazo anterior tampoco. Bueno, doctora, ella refiere que su embarazo anterior estuvo dentro de límites normales, que ella no tuvo ninguna complicación ni previo al embarazo ni posterior al parto. Sin embargo, bueno, como usted misma lo está comentando, a lo mejor puede que haya ocurrido algo en el control perinatal, porque sin embargo, a pesar de que en su primer embarazo alcanzó una edad gestacional de 39 semanas, el bebé pesaba 2,2 kilos. Entonces, realmente eso tampoco se correlaciona con realmente tener que el embarazo como tal haya sido, pues, que no haya tenido ningún tipo de complicaciones, porque ahí nos habla de que pudo haber una restricción del crecimiento intrauterino, pues por el peso con el que nació su hijo anterior. Pero fuera de eso, la paciente realmente no nos reporta nada. Y además de esto, bueno, la paciente puede que la indicación de la aspirina también estuviese relacionada con el hecho de que ella tenía, o sea, es una gestante de edad avanzada. Entonces, uno de los uno de los factores de riesgo para poder indicar aspirina, pues es una gestante de edad avanzada. Entonces, nosotros atribuimos la aspirina al antecedente de la paciente. Claro, es una cuestión a discutir ahorita entre nosotros, y a todas las embarazadas de edad avanzada le vamos a indicar aspirina por la posibilidad y el riesgo de algún trastorno hipertensivo en el embarazo. ¿Alguna pregunta de la historia le tienen a la doctora Caterina? ¿Doctora Ayala? No, la verdad que era algo de eso, si había algún otro factor de riesgo que había quedado, pero ya. Okay, no, claro. A mí también me llama la atención de que en el ecosonograma de la semana 18 salieron todos los marcadores negativos. Sin embargo, cuando vemos el producto de la concepción, el feto ya fallecido, hay una alteración del hueso nasal, que es un hueso nasal hipoplásico y unos pabellones de implantación baja, lo cual llama la atención que pudiera estar asociado a cualquier malformación que también pudiera haber precipitado la muerte fetal. Entonces nos queda también esa incógnita para discutir entre nosotros. Muchas gracias, doctora Catherine, por su respuesta. Y bueno, nos quedamos nosotros con este caso clínico que tiene una de las patologías más temidas dentro de lo que es la obstetricia, y que puede presentarse en varias de los síndromes o de las patologías obstétricas que vemos con frecuencia. Por tanto, es importante que el obstetra esté entrenado para hacer el diagnóstico de esta situación y de inmediato armar un equipo multidisciplinario que debe ser el encargado de manejar este caso, porque esto no solamente implica la patología obstétrica, sino, como vimos en la evolución y en la presentación del caso, hay una serie de circunstancias que se derivan de allí que ameritan el tratamiento multidisciplinario. Entonces, pero a mí me gustaría comenzar esta discusión pensando en la conducta que se tomó inicialmente cuando la paciente ingresa, porque evidentemente con un óbito fetal hay que interrumpir el embarazo, hay que extraer ese producto de la concepción ya fallecido, y esta paciente tiene una cesárea anterior y se le indica misoprostol. ¿Qué riesgo podemos correr nosotros utilizando misoprostol en una paciente con una cesárea anterior? Sí, el riesgo inminente es básicamente una rotura. Sin embargo, y la misma FICO lo aclara en su publicación del 2023 a 2024, en la utilización del misoprostol, se puede utilizar con cautela, vigilando siempre los signos vitales de la paciente y vigilando siempre los signos de sangrado que puede tener la paciente
al utilizar la maduración cervical con el misoprostol. Entonces, hay que también tener en cuenta cuándo fue la cesárea anterior y con esto tomar la decisión si administrar misoprostol, madurar cuello uterino con este fármaco o una intervención quirúrgica que en el contexto de la paciente hubiese complicado un poco más el cuadro del que estamos hablando el día de hoy. Sí, estoy de acuerdo con lo que expresa el doctor Hernández. Sí, realmente estoy completamente de acuerdo, ya que, como lo explica el doctor, pues en las últimas actualizaciones de la FIGO, pues hacen ciertos acotaciones en el caso de pacientes que pues, han tenido cesáreas anteriores para la administración del misoprostol. Esto teniendo en cuenta, citándolo y comentándolo, repitiendo lo que dice el doctor, pues el tiempo que ha transcurrido desde la última cesárea hasta la gestación actual. Y pues teniendo una vigilancia exhaustiva de esta paciente y un monitoreo constante de la misma. De tal forma que pudiéramos decir que el uso de misoprostol en cesárea anterior sería una contraindicación relativa. Sí. Es correcto. Y no absoluta. Sí. Es correcto. Igual que con otros heterotónicos como la oxitocina. Sí, así. Antes sí se pensaba y se tenía mucha cautela, pero bueno, la medicina y la práctica clínica se va actualizando cada vez más y pues nos ayuda a obtener el mejor desenlace posible en cada cuadro, individualizar al paciente y con esto evitar lo que todos queremos, que es la muerte materna y que la paciente se vaya a su casa, si es posible con su bebé, pero bueno, en este caso ya sabemos todo lo que ocurrió durante el embarazo. Con estas características descritas para el objeto que se obtuvo, ¿podemos estimar más o menos el tiempo que tenía este feto muerto? Mire, realmente por las características descritas durante la historia clínica, pues hablamos de que este feto tenía aproximadamente más de 4 días ya sin signos vitales intraútero y pues esto también conlleva a ciertas complicaciones como el que se desencadenó en el presente. Yo diría que está un poco más, porque el feto está totalmente macerado, hay impregnación del cordón, etcétera. Yo Sí, pudiera... incluso semanas. Sí. Sí, yo diría Incluso que... semanas por la característica del líquido, el grado de maceración, el desprendimiento de partes de la piel, el líquido venoso. Exactamente. Y además toda la expresión clínica en la madre, que es lo que finalmente vimos que puede causar o es producto de la muerte fetal intrauterina. Además de eso, que ya tenemos fechada cuando se hizo el diagnóstico del óbito fetal y cuando la paciente acude, que pasaron semanas. Sí. Exacto. Entonces, doctora Cristina, el tiempo de evolución de la muerte fetal y la instalación del cuadro de coagulación intravascular diseminada influye. Sí, así es. De hecho, se sabe que si la muerte fetal tiene más tiempo, pues la coagulación intravascular es mucho más severa, porque ya sabemos que definitivamente las células de la vesícula liberan un factor tisular, que es la tromboplastina, que es uno de los activadores. Bueno, se cree, ¿no? Hay evidencias ya biomoleculares que pudiesen liberar un factor, que es el factor tisular, que es la tromboplastina, que es un activador de lo que llamamos antes la vía extrínseca de la coagulación. Esa es la explicación, porque ya desde hace muchísimo tiempo ustedes como obstetras se dan cuenta, bueno, qué pasaba, que estas mujeres se complicaban, hacían lo que llamamos nosotros una coagulación microangiopática, que es un evento o trombótico hemorrágico, que son las dos cosas que, bueno, que podemos saber que hay problemas microangiopáticos, hemólisis, que puede o predominar el efecto trombótico, o haber consumo de fibrinógeno, fibrinolisis y también además trombosis, y estas mujeres hacían este grave proceso que es la coagulación intravascular diseminada. Entonces, bueno, evidentemente esto se puede producir en sepsis, se puede producir en muchas otras patologías, pero en la mujer que se tenía muerte intrauterina, embolia de líquido amniótico, trastornos hipertensivos graves del embarazo, pues ocurría esto y claro, algo estaba pasando, que se liberaban, bueno, ciertos factores tisulares que creemos que es la tromboplastina, que la célula de decidido parece liberar, que es este factor tisular, pues que activa la vía extrínseca, como llamamos antes la vía de coagulación, que es lo que hace la iniciación de la vía de coagulación. Y definitivamente las mujeres que con este
terrible caso que nos presentaba, el que tiene más tiempo, que pareciera ser el caso de esta pobre señora, pues libera más factor tisular y se activa todo este proceso, que se expande y se libera toda esta población. Entonces, definitivamente sí es un factor que mientras más tiempo tiene este producto fetal, pues peor es la población intravascular. ¿Estaría usted de acuerdo en agregar con estas cifras tensionales un hallazgo 160-102, agregar el diagnóstico de preeclampsia en esta paciente? Bueno, realmente fisiopatológicamente es un proceso que lo pudiera acompañar porque fisiopatológicamente pudiéramos decir que sí, o sea, porque es daño endotelial, es inflamación, es gestante puerperio, fisiopatológicamente lo acompaña. Sí, yo creo que es fácil, hay que pensarlo y además que son dos procesos graves y como tal debemos tratarlo. Y más que ella no viene con ningún antecedente, es una patología que puede ocurrir en el puerperio. Y yo creo que sí, yo creo que hay que diagnosticarlo, pensarlo peor y tratarlo como tal. Y si yo pensara que pudiera ser una hipertensión arterial previa con preeclampsia sobreañadida, ¿qué me digo? Sí, también. Es que el único dato que tenemos de su gestación anterior es el peso del recién nacido, Anterior. de 2,2 kg. Además, esto de la aspirina y todo esto, es muy posible la paciente dentro de sus antecedentes se encuentre la patología como tal, como una hipertensión crónica, que agregue la preeclampsia. La posibilidad es muy grande, saberlo es complejo, pero afortunadamente la paciente está bien y esto se puede estudiar. Pero muy posiblemente la paciente haya hecho este cuadro. La verdad, como dice la doctora, al tenerlo, pues debería pensar. Sin embargo, en el contexto de la paciente, que haya sucedido posterior, parece más como una consecuencia del daño endotelial y todo el daño microangiopático, pero no es descabellado pensarlo, ni colocarlo como un diagnóstico, ni tratarlo. Al final lo que se quiere es compensar, hacer tratamiento de soporte y posteriormente se investiga realmente sobre sus antecedentes. Entre las preguntas que nos planteó la doctora Catherine, decía, si esta entidad se puede prevenir. ¿Podemos prevenirla? Realmente prevenirla como tal, no. Sin embargo, pues podemos tratar cada una de las patologías que pudiesen tener nuestras pacientes antes o durante la gestación para evitar que pudiesen desencadenar este tipo de complicaciones. En el caso de esta paciente en particular, pues como dice el doctor, pues tiene un antecedente de un feto, un previo que pesó 2,2 kg, probablemente estuviésemos hablando de que esta paciente, como usted mismo mencionó, haya hecho un trastorno hipertensivo en su gestación anterior. Sin embargo, pues en esta gestación actual se le indicó aspirina en un inicio. La causa, pues, no la conocemos, no sabemos si fue netamente por la edad materna o simplemente porque había algún tipo de alteración que pudiésemos diagnosticar de manera precoz y desencadenar un trastorno hipertensivo posterior a las 20 semanas de gestación. Sin embargo, pues, como le digo, el principal motivo para evitar este tipo de complicaciones es tratar cualquier tipo de patología previas que tuviese a la paciente o que estuviese desencadenando durante el embarazo para evitar este tipo de complicaciones. Y nuevamente, como decimos siempre en estas teleclínicas de embarazo de alto riesgo, el control prenatal y la consulta preconcepcional cobran un valor importantísimo en todas las mujeres, pero sobre todo cuando tienen ya un factor de riesgo como es la edad, en este caso. Con una visión ya de medicina interna, ¿pudiéramos prevenir estas situaciones? Bueno, la verdad es que es difícil. Claro, la coagulación intravascular diseminada, como hablábamos al principio, afortunadamente no es una complicación común. Y bueno, si nosotros hacemos estudios genéticos, siempre hay un factor de riesgo, ¿no? En algunas de las mujeres que lo producen, como es la púrpura trombocitopénica, de todas estas patologías. Evidentemente, si tienes un antifosfolípido, si tienes alguna mutación asociada, si tienes un buen control y sospechas algo adicional, algún antecedente, porque ellas tienen algún factor de riesgo adicional, ¿no?
pero si es sana, si está controlada, o sea, si fuese obesa, con algún trofosfolípido o alguna enfermedad traumaembólica asociada de base, alguna enfermedad hematológica, pues ellas tienen algún factor de riesgo adicional. Pero eso lo detectamos precisamente como el control preconcepcional. Pero ella no pareciera ser el caso, era una señora con un buen índice de masa corporal. Las cifras, yo estaba viendo, ni siquiera el ingreso tenía 110/70, frecuencia cardíaca en 98, no estaba infectada, no llegó febril, o sea que pareciera que ella no es el caso. No sabemos Sí, el único factor de riesgo en su caso era el óbito. El óbito que tenía muchísimas semanas y bueno, esos son todos los números para hacer Pero una población intravascular diseminada. La prevención comienza con un buen control prenatal. Desde luego que sí. La coagulación intravascular diseminada es una consecuencia de una sepsis, de un trastorno hipertensivo del embarazo, de una hemorragia postparto, y como ya conocemos, de todo esto hay mecanismos de prevención primario, secundario y terciario. Entonces, al hacer prevención de los eventos que pueden desencadenar una coagulación intravascular diseminada, indirectamente estamos haciendo prevención de la entidad. Entonces, todo parte de un control prenatal y de una visita preconcepcional, que siempre lo mencionamos en las teleclínicas porque cada vez más la visita preconcepcional se debe conocer y se debe aplicar en nuestro país como se hace en otros continentes como el europeo, incluso en Argentina es muy común que las pacientes acudan a su control preconcepcional. Entonces, ahí comienza la prevención. Ok, entonces ella también nos plantea aquí eventos desencadenantes, ya más o menos los hemos hablado, los eventos desencadenantes, bien por las patologías que ya dijimos pueden estar asociados a la CID, y en este caso en especial, pues el óbito fetal como factor importante en el desencadenamiento de esta patología o síndrome, porque mezclado una cantidad de cosas. Pero ahorita, ¿cómo hacemos el diagnóstico de CID en una embarazada o un paciente en términos generales? ¿Qué marcadores vamos a tomar en cuenta? Okay. En nuestro medio, realizar el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada no es más que la clínica de la paciente por las manifestaciones clínicas y por supuesto los parámetros de laboratorio. Hay disponibles biomarcadores directos que usted lo hace y usted sabe, esta paciente con la clínica y este biomarcador presente, estamos ante la presencia de una CID. En nuestro medio utilizamos parámetros comunes como por ejemplo las plaquetas, el dímero D, el fibrinógeno y los tiempos de coagulación. Idealmente, lo que se propone internacionalmente es utilizar scores diagnósticos para ayudar a hacer el diagnóstico, porque hay múltiples criterios clínicos, paraclínicos, biomarcadores que complican mucho la situación, sobre todo en el medio en el que estamos en nuestra actualidad, que ya es conocida. Entonces, básicamente, con la clínica de la paciente, en el contexto del caso clínico, podemos sospecharlo, utilizar scores diagnósticos, que en la didáctica vamos a revisar algunos, y con ello iniciar la terapéutica incluso antes de que la coagulación intravascular diseminada esté instaurada y es parte de la prevención terciaria que se hace intrahospitalaria, por ejemplo, de una hemorragia postparto. Entonces, el diagnóstico, en definitiva, debe ser por scores, que actualmente tenemos varios disponibles, y por otro lado, pueden hacerse también con biomarcadores que tienen que ver con algunos factores de coagulación, y con ello hacer el diagnóstico un poco más simple en el caso de tenerlo disponible. ¿Existe alguna como graduación o clasificación por grado de la coagulación intravascular diseminada o no se usa en la actualidad? Bueno, nosotros tenemos que saber que la coagulación intravascular diseminada puede ser trombótica o fibrolítica, ¿no? Nosotros, como bien dice el doctor, pues primero tenemos que hacer el PT, el fibrinógeno. Tenemos productos de degradación de la fibrina que aquí en Venezuela podemos procesar en algunos laboratorios y los tenemos disponibles, son un poco costosos, y el dímero D. El dímero D es muy importante, bueno, que eso tiene sus interpretaciones, de hecho, llama la atención en el embarazo
hay varios trabajos observacionales con propuestas de punto de corte, y bueno, que sabemos que en el embarazo no tiene un valor operativo bastante útil. Claro, de hecho, en la paciente que presentan eleva el dímero D, luego cae, luego vuelve a elevar, porque claro, el dímero D puede elevarse en un embarazo normal. Sin embargo, no es útil si tengo un dímero D de corte inicial y luego veo cómo se eleva. Hay varios puntos de corte, tenemos algunos trabajos de investigación observacionales, incluso venezolanos, que bueno, de 0,9 hasta 1,5 un dímero de interesante en el embarazo, y hasta 2,5 en el tercer trimestre, o sea que un valor de 10 es alto, independientemente en el embarazo. O sea, ella tenía un dímero de alto. Pero fíjense que después ella viene mejorando y igual se volvió a elevar. Entonces llama la atención que fíjense que no tiene un valor operativo y que hay que tratarlo con cuidado. Sin embargo, sí es útil. Pero él nos habla más que todo de la degradación del fibrinógeno, y ella nunca disminuyó el fibrinógeno. O sea que fíjense que eso, la clínica, antes que todo, y ella empezó a sangrar, o sea que pareciera que ella más que trombótico fue fibrinolítico, o sea, fue sangró, que también quería conversar después más adelante del ácido tránsito, del que se le produce, del tratamiento. Pero definitivamente sí nos ayuda, ¿no? Las plaquetas también, que también hay que interpretarlas en el embarazo frente, pero también hay que saber consumir plaquetas y prolongación. Por esos criterios, doctora, lo varían según si predomina en los eventos trombóticos o los eventos hemorrágicos. La Asociación Internacional de Trombosis y Hemostasia utiliza el score con esos 4 parámetros, con los productos de degradación de fibrina y dímero D. Por encima de 0,5 y por debajo de 0,5. ¿Nuestro primer diagnóstico es clínico o es de alteración de laboratorio? Es combinado. Porque, ejemplo, nosotros ante una paciente estable, podemos hacer estos laboratorios. Si no tenemos la clínica, no lo pensamos. Si no tenemos la descompensación hemodinámica, no lo pensamos. Si no tenemos manifestaciones, no vamos a pensar que estamos ante una coagulación intravascular diseminada. Todo comienza por la clínica, y la clínica siempre va a prevalecer, tal cual lo decía la doctora. Entonces, y más que cuando hacemos laboratorios en nuestro país, los valores son muy heterogéneos entre un laboratorio y otro. Entonces, siempre debería prevalecer la clínica ante todo. Sí, pero si yo tengo, como en este caso, un óvulo fetal, una paciente que está en buenas condiciones, y empieza a alterarse en las pruebas de laboratorio, ¿qué pensamos entonces? Sí, lo que pasa es que, pues, por pruebas de laboratorio, como dijo la doctora, en el caso del dímero D, pero en conjunto todos los factores que se pueden evaluar a través del laboratorio no son 100% fidedignos para el diagnóstico como tal de una CID. Sin embargo, pues, es un conjunto, ¿sí? Clínica, laboratorio. Evidentemente, pues, esta paciente tenía criterios clínicos para desencadenar una CID. Al inicio, pues, de su ingreso no tenía ningún tipo de alteración con respecto a la clínica hasta el momento de la expulsión, cuando evidenciamos, pues, la grave maceración y la hemorragia postparto. Que esto, pues, me pudiese también estar asociado a desencadenar esta patología. Sin embargo, como dice la doctora, pues, al inicio se pidió un dímero D que estaba elevado, reguló, volvió a elevarse. Realmente es un conjunto de muchos factores para poder hablar como tal el diagnóstico definitivo. Sin embargo, inclusive hay una discordancia entre algunas sociedades hablando de la puntuación que se le da para el diagnóstico. Hay sistemas de puntuación los cuales, pues, toman como punto de corte 5 para hablar de una CID manifiesta. Sin embargo, a pesar de que no tenga 5, no le descartan una CID, ¿sí? Sin embargo, hay otras sociedades en las cuales su punto de corte es 4 puntos para hablar de una CID manifiesta como tal, ¿ok? O diagnosticarla de manera inicial, temprana, ¿ok? Y empezar a tratar a esta paciente. Entonces, para poder llegar a un diagnóstico definitivo y por laboratorio solamente es bastante difícil, ¿sí? Sin embargo, pues, en la actualidad hay varios parámetros de laboratorio que se han estado evaluando para tratar en la medida de lo posible de diagnosticarla de manera mucho más temprana este tipo de situaciones. Pero es un conjunto de muchas cosas. Entonces, visto de otra manera, toda paciente que ingresa con un óvulo fetal, ¿cuál sería el protocolo de seguimiento que debería tener desde el punto de vista
de coagulación. O sea, ¿qué indicaciones le hago yo a esa paciente, bien durante su ingreso o una vez que ha expulsado el feto? Bueno, indiscutiblemente todas nuestras pacientes deberían de ser controladas en el caso de óvulos fetales con conteos plaquetarios, fibrinógenos, ¿ok? Para ver si estos descienden en su mayoría, dímero D, ¿ok? Los factores de fibrinolisis, los marcadores de fibrinolisis, pues los pudiésemos dejar allí a menos que la paciente nos presentase algún tipo de sintomatología o criterio clínico para pensar en que esta pudiese estar desencadenando una CID per se. Pero de ingreso, pues pedir una hematología para evaluar lo que es plaqueta, fibrinógeno y tiempos de coagulación inclusive. O sea, que otra conclusión que podemos tener, sobre todo para los médicos generales y los residentes, etcétera, es que toda paciente con óvulo fetal debe ser monitorizada desde el punto de vista Por supuesto que sí. Solicite plaquetas, PT, PTT, fibrinógeno, por supuesto LDH, que no es un marcador indirecto, pero es muy útil y lo tenemos a la mano, que no está directamente en los criterios, pero es un marcador indirecto que nos ayuda. Sí, Y si es posible, dímelo de. Es costoso, sobre todo para los médicos generales. Los productos de grabación que yo los nombré, que sepan que están ahí, pero son muy costosos, pero bueno, pero también los tenemos en Venezuela, que sepan. Pero bueno, con esos marcadores es muy útil. Y hacer diagnóstico diferencial de las otras patologías. Como está la purpura trombótica, por supuesto, el HELP y la preeclampsia para nosotros, y el hígado para nosotros. ¿Cuáles serían los signos, más allá de ausencia de movimiento de gatillo cardíaco, que podemos observar al sonograma en un óvulo fetal? Y que a lo mejor algunos nos orientan en el tiempo que pueda tener. Normalmente, sí, normalmente, además de la ausencia de la actividad cardíaca, el cabalgamiento de las calotas es un signo ecográfico importante de incluso el tiempo que tiene este evento del óbito fetal. Además de eso, podemos ver cómo se describió el líquido interasa o ascitis. Normalmente estos fetos ovitados presentan aumento en volumen, sobre todo en la cavidad abdominal, puede haber derrame pericárdico, incluso que esto es lo que genera el óbito. La insuficiencia cardíaca me genera un hidrox o la acumulación de líquido en varios espacios, que es básicamente lo que vemos. El líquido amniótico se torna ecogénico con algunas partículas que son las que se van desprendiendo del feto. Entonces tenemos varios signos ecográficos importantes que podemos determinar a nivel ecográfico y saber que estamos más allá del óbito en el tiempo donde ubicar el evento. De aquella que llamaban corona de santo. ¿Cómo? Corona de santo. Ah, sí, también ocurre, o también es un signo ecográfico, pero es producto del mismo cabalgamiento de la calota. También puede observarse, pero no en todos. Tiene que tener bastante tiempo de óbito para poderlo observar. Y ahorita también viéndolo, las preguntas que nos hace la doctora Catherine, ¿cómo vamos a hacer el manejo de esta paciente? De hecho, la doctora Cristina, que tenía un comentario con relación al manejo inicial. Sí, bueno, lo primero tenemos que ver, la paciente está sintomática, o sea, hay que ver los parámetros de laboratorio y los parámetros clínicos, ¿no? Por supuesto, no, hay que monitorizar a esa paciente, tenerla en cuidados intermedios o cuidados críticos, o sea, hay que estar viendo si hay sangrado activo, si está en lo que llamamos la prefase de CID, en una CID sintomática o asintomática. ¿Eso de qué tiene? ¿Basado en qué? Si hay un evento trombótico, si hay isquemia gran, si hay sangrado activo por vía superior, en el caso si es obstétrica, por supuesto, por vía, si hay sangrado en capa, si hay una hemorragia activa, como en el caso por algún. Y por supuesto ver los parámetros hemodinámicos, si está hemodinámicamente estable, inestable, si hay vía aérea, o sea, si requiere terapia crítica, por supuesto, ¿no? Basado en eso, pues hay que actuar. Nosotros tenemos una meta, tenemos que ver las plaquetas, tenemos que ver si hay que transfundir, qué transfusión tenemos que darle y ver los niveles de fibrinógeno. Entonces, por supuesto,
Signos vitales, pues, tratar esas medidas básicas, pues mantener su tensión arterial adecuada, perfusión, frecuencia cardíaca, toda esa atención básica, pues tenemos que darle. Con respecto a si hay sangrado activo, pues tenemos que optimizar la hemoglobina y ver la transfusión. Corregir hemoglobina y si hay sangrado activo, tenemos que corregir. Porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos que darle plasma fresco congelado o crioprecipitado. Cuando decimos uno u otro, bueno, sabemos que el crioprecipitado más que todo tiene fibrinógeno y el factor 8. Entonces, claro, la recomendación es que si usted tiene duda, porque en este caso nosotros siempre recomendamos, como se hizo en este caso, la administración del plasma fresco, que ahí usted tiene todos los factores completos y es lo que, claro, si hay fibrinógeno consumido por debajo de 150, usted tiene la opción de corregir con crioprecipitado. La meta es que si la paciente tiene menos de 50.000 plaquetas y menos de 150 fibrinógenos, usted tiene que corregir. Por supuesto, menos de 50.000 con sangrado activo o menos de 20.000 sin sangrado, debemos transfundir plaquetas, porque ahí puede haber sangrado espontáneo. Entonces, se tiene ese su meta. Y también tenemos que corregir ese fibrinógeno y corregir los tiempos de coagulación. Lo del ácido acénico, bueno, hace algún tiempo hubo discusiones que si era o no útil en sepsis, y ahorita, bueno, si hay hiperfibrinogenemia, se ha visto que sí es útil. De hecho, si podemos hacer una revisión exhaustiva de la literatura, ustedes van a ver resultados contradictorios, pero bueno, si hay hiperfibrinogenemia, sí puede ser útil para control de sangrado. Pero bueno, hacemos revisiones de literatura y puede ser útil. De hecho, en sepsis se ha vuelto a colocar nuevamente en los protocolos. Lo hemos estado y otra vez está discutido. Por eso le decía, ese era el comentario. Igual que los esteroides. Ustedes van a ver el uso de dexametasona, pero claro, como es un proceso inflamatorio tan importante, endotelial, de momento no está incluido el uso de los esteroides, el uso de la dexametasona no está, pero bueno, en algunos casos cuando la LDH, por eso les decía, la LDH está extremadamente alta, en algunos, sobre todo los protocolos argentinos, van a ver a veces la indicación de la dexametasona, pero no está formalmente incluida en los protocolos. Pero si la LDH está por encima de 1000, en los protocolos no incluyen cómo ayudar al control de la inflamación en pacientes que están críticamente enfermas, refractarias, que no responden al tratamiento, que no es el caso de los pacientes. Pasa lo mismo también, entra en la controversia de la heparina. Esa era la siguiente. Esto he visto, revisé hace días en YouTube una discusión acalorada del uso del Clexane ante esta entidad. Y bueno, es tal cual, es ambiguo. Sin embargo, en lo que sí hay un acuerdo universal es que se puede utilizar, pero en etapas muy tempranas, incluso asintomáticas de la entidad. Nosotros tenemos acuerdo cuando tienes realmente isquemia craneal, cuando ves que realmente hay evidencia clínica de isquemia, de trombosis, de pequeños y medianos vasos, donde realmente te favorece, donde justificamos el uso de los fármacos. No, porque la mayoría de las profesiones hablan de eso. Usarlo solamente en casos de trombóticos y no hay hemorragia por ser. Por eso le decía, si la serie predomina episodios trombóticos, es una conducta o si predomina. Pero como es algo trombohemorrágico. Sí, Tal cual. sí, realmente la heparina siempre ha despertado esas discusiones acaloradas y generalmente no nos ponemos de acuerdo, que han habido muchos consensos al respecto. Quisiera preguntarle a la doctora Romero si tiene alguna otra pregunta que hacerle al panel. ¿Está satisfecha con las respuestas que se han dado aquí, la discusión hasta ahora? Sí, realmente sí. De verdad que muchísimas gracias por aclararnos todas esas dudas que tenemos los estudiantes. Y quisiera preguntarle a los estudiantes que están en el otro salón si tienen alguna pregunta para el panel. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Los jóvenes estudiantes de medicina. No tenemos ninguna pregunta, doctora. Quedó bastante claro. Muy bien.
Yo quería, bueno, quizás el ADAMS 13, que es una prueba que se hace específicamente para corroborar trombocitopénica trombótica como diagnóstico diferencial, que este tipo de patologías está negativo. Yo sé que, pero bueno, sí lo tenemos también y para que se sepa. Y el síndrome hemolítico urémico, que no lo hemos nombrado, que se nos ha olvidado, que es otro diagnóstico diferencial, que quizás en obstetricia no se ve tanto, pero sí hemos visto alguna que otra embarazada que las pacientes no embarazadas lo podemos ver, que se ve más en el cuerpo. Entonces, bueno, que también no se nos olvide como diagnóstico diferencial. ¿Esta paciente ingresaría con algún método anticonceptivo? Sí, en este caso, el ideal, de favores como para todas. Sobre todo considerando toda esta activación que hubo de la cascada de ovulación y pues los anticonceptivos hormonales en ella. Hay que estudiarlo, hay que pensarlo muy bien. Sin embargo, de entrada, el dispositivo intrauterino tipo T cobre sería lo ideal en su caso, y pues luego sí pensar en algún hormonal una vez estudie su caso y una vez se tenga en contexto y bajo control su mismo contexto para evitar luego un episodio trombótico que ya pues tuvo como desencadenante este caso que fue discutido el día de hoy. Claro, respetando siempre el derecho de las mujeres a decidir cuándo quieren tener un hijo o no, pero esta paciente necesita mucha consejería para que trate de no tener más embarazos, puesto que ya hubo una complicación mayor durante y eso sería también una prevención. ¿Algún otro comentario antes de pasar a la didáctica? Yo creo que la verdad es que no olvidarnos la corrección de base, digamos, ustedes son los protagonistas reales de esta patología a la final, porque el problema de toda la CID es identificar qué fue lo que lo detonó y corregir el problema, ¿no? Y detectarla a tiempo, porque a veces, fíjense que ella nunca consumió fibrinógeno. Y bueno, ella definitivamente no tenía nada genético porque se salvó, porque a veces la patología esta termina muchas veces la madre un desenlace fatal. Afortunadamente ella todo salió bien, entiendo, ¿no? Sí. Ella está bien, creo. Sí, puede Entonces, bueno, vamos a pasar a la didáctica que va a estar a cargo del doctor Rodner Amundaray. Ok, muy bien. Vamos a revisar varias cosas de la CID y el embarazo. Más que todo un resumen de lo que conversamos y lo más ordenado posible para que se lo lleven, sobre todo los estudiantes, y pues que sepamos identificar esta entidad en el caso de que esté presente. La coagulación intravascular diseminada, de ahora en adelante la denominaremos CID, es un síndrome de origen multicausal caracterizado por la acción y la activación del sistema de coagulación, que básicamente va dado por un aumento de la actividad de la trombina, que se genera intravascularmente y se acompaña por un aumento en la activación de los factores de coagulación, así como de sus inhibidores naturales y una respuesta secundaria reaccionaria del sistema fibrinolítico. En cuanto a la entidad, es considerada como una manifestación intermediaria de múltiples enfermedades en la que definitivamente el daño tisular es el resultado del fenómeno trombótico, es una causa de la aparición del daño de múltiples órganos. En cuanto a la etiología, las causas en nuestro medio, en la obstetricia, tenemos varios, y uno de ellos es la hemorragia postparto, el desprendimiento prematuro de placenta, embolismo de líquido amniótico, muerte fetal intrauterina, preeclampsia y eclampsia, síndrome HELLP, hígado graso agudo del embarazo y sepsis de origen obstétrico. Desde el punto de vista, según su patogenia, lo podemos clasificar como tipo 1, que son los que se desencadenan por la activación en el sistema de coagulación, y en este caso tenemos los primeros que nombramos: las hemorragias postparto, el embolismo del líquido amniótico, el desprendimiento prematuro de placenta, y el tipo 2 son las que se relacionan con un daño de la pared vascular o daño endotelial, que aquí están los trastornos hipertensivos, la preeclampsia, eclampsia, síndrome HELLP y la sepsis, entre otros.
Tenemos aquí los periodos clínicos y aquí es lo más importante para empezar a hacer, a empezar a sospecharlo y pensar en la patología para poder tratarla. Tenemos varios periodos y entre ellos tenemos el periodo de activación, que surge en determinados eventos, como por ejemplo las cirugías, y en este caso son rápidamente controlados. Son autolimitados o son controlados por el mismo sistema de coagulación. Por ejemplo, el hallazgo de la tromboplastina activada se puede encontrar acortado en gran parte después de una cirugía mayor, como una histerectomía. Sin embargo, esto no significa que esté alterado, esto significa que está activado, está alerta ante cualquier evento que pueda producir trombosis o hemorragia. Se observa también activados con niveles de concentración plasmática normal, con un ligero aumento del fibrinógeno y un ligero aumento del número de plaquetas con los valores prequirúrgicos. Sin embargo, estos estados no necesitan tratamiento. En este caso, el periodo de activación no es más que el estado de alerta de la cascada de coagulación ante un evento o un evento desencadenante de trombosis o hemorragia. Luego tenemos la clasificación, o dentro de los periodos, el periodo bioquímico, por otros llamados periodos de hipercoagulabilidad o preclínico, y aquí ya empezamos a ver la banderita amarilla. Antes veíamos la bandera verde, todo está normal. El periodo bioquímico se subdivide en de bajo grado y de alto grado. En el de bajo grado es la forma evolutiva de la enfermedad sin compromiso de órganos. No hay bloqueo en la microcirculación y es el momento ideal para iniciar la terapéutica. Aquí es donde la mayoría de los autores coinciden con la aplicación de la heparina de bajo peso molecular. En esta etapa hay moderado consumo de los factores de coagulación. Sin embargo, va a estar compensado por las células hepáticas que aún estén funcionantes y los niveles de factores de coagulación no están alterados sustancialmente. Entonces, este punto es básicamente cuando, ejemplo, tenemos una paciente en quirófano y comienza a tener clínica de una hemorragia postparto. Este es el punto donde debemos evitar la presentación clínica final de la CID. Luego tenemos el periodo bioquímico de alto grado, donde ya tenemos una bandera naranja, donde ya se puede establecer el compromiso de los órganos, que puede ser moderado o severo, y significa una falla funcional de órganos como riñón, pulmón, hígado, intestino, cerebro o corazón. Aquí sí, ya está instaurada la patología y comienza el tratamiento. Y el periodo clínico se presenta con cuadros de hemorragias, con hematemesis, hemoptisis, sangrado en sitios de venopunción y ya hay daño a órganos dado por alteración del riñón, del pulmón, cuadros de confusión cerebral, cuadros hepáticos, incluso isquemia miocárdica. Ahora, para hablar de la fisiopatología de la CID, vamos a hablarlo lo más sencillo posible porque si no estaríamos aquí hablando 24 horas. Para conocer la fisiopatología podemos iniciar con la fisiología. Y para hacerlo sencillo, vamos a tener que todos estos son los factores de coagulación. Tenemos factores que son activadores y factores que son inhibidores. Los factores activadores son los que vemos en cuadros incomplejos que son de color azul. Y los factores inhibidores están en cuadros o complejos que son de color amarillo. Entonces, todo comienza, o así se entiende o se sospecha, la teoría que más se establece es por la acción del factor tisular, que ocurre luego de una noxa, por ejemplo, el óvulo fetal o una hemorragia, o en una sepsis por el daño endotelial producto en la microcirculación. Entonces, el factor tisular con el factor 7 lo activa y forman un complejo que van a activar otros factores de coagulación como el 9, como el 8, y posteriormente, si seguimos activando factor 10, se activa el factor 10, nos unimos al factor 5, el cual se activa y vamos produciendo o activando el factor 2 a un factor 2 activado que es la popular trombina. La trombina es la culpable de todo y es porque es el mecanismo final por el cual se produce la coagulación intravascular diseminada.
Entonces, si nos vamos a dar cuenta, hay factores inhibidores en todos los complejos, en todos los factores, para que finalmente no se active el factor 2, que es la protrombina. En este caso, tenemos inicialmente el factor inhibidor del factor tisular para inhibir este complejo que es el factor 7 activado y el factor tisular. Además de eso, tenemos la proteína C activada para tratar de inhibir otro complejo. Tenemos la antitrombina, muy importante porque aquí es donde actúa la heparina de bajo peso molecular, y lo que trata es de inhibir la producción o la activación del factor 2 de protrombina a trombina. También actúa la antitrombina ya una vez producida la activación del factor 2. La misma, el final de la cascada de coagulación me produce la fibrinogénesis y finalmente la fibrinolisis. Entonces, básicamente, vemos cómo todo es un juego de un equilibrio y una retroalimentación entre todos los factores y de todos los complejos que se van formando y activando. Una vez sabemos esto, vamos a explicar qué es lo que ocurre fisiopatológicamente cuando tenemos entonces alguna complicación obstétrica. Debemos saber que una CID no es solo de complicaciones obstétricas. Lo podemos ver en sepsis, lo podemos ver en tumores malignos, que básicamente son los 3 eventos desencadenantes de una CID. Una vez tengamos un desprendimiento de placenta, un embolismo de líquido amniótico, una hemorragia, vamos a activar toda esa cascada de complejos que veníamos hablando en la fisiología, que finalmente me va a activar la protrombina, o factor 2, a un factor 2 activado o trombina. Entra en juego la antitrombina, que finalmente va a disminuir, porque es un anticoagulante fisiológico. En este caso, me va a activar la activación plaquetaria, la agregación plaquetaria, hay unión al factor de von Willebrand. El ADAM3 también va a disminuir, va a estar negativo, tal cual comentaba la doctora, y acá es cuando esa agregación plaquetaria y la fibrinogénesis va a comenzar a generar daño a nivel endotelial, y al generar daño endotelial va a crear o generar una falla funcional a nivel de los tejidos hasta el daño. Entonces es muy importante saber primero la fisiología para saber todo lo que se va desencadenando hasta el final de la fisiopatología. Ahora, las manifestaciones clínicas diversas, pero lo vemos por un deterioro clínico agudo según el contexto clínico subyacente, y esto es la causa, el origen de la CID. Hay manifestaciones que pueden ser hemorrágicas y o trombóticas, pueden estar incluso combinadas, como en el caso discutido el día de hoy. Puede verse la gangrena periférica simétrica. Esto se observa más que todo en pacientes pediátricos, pero está descrito en pacientes adultos. Y pues la disfunción multiorgánica, digamos que es el último paso para el cuadro clínico de la CID. Para el diagnóstico utilizamos marcadores hematológicos, como por ejemplo el recuento plaquetario, que en el 50 al 98% está disminuido, normalmente por menos de 50.000. Sin embargo, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia menciona que no necesariamente debe estar por debajo de 50.000 para estar en el contexto de una CID. Es decir, le da un puntaje menor a unas plaquetas que estén entre 50.000 y 100.000. Tenemos otros productos de la degradación de fibrina, como el dímero D, como lo hablamos, tiene baja especificidad, pero muy alta sensibilidad en nuestro medio. Y por supuesto lo podemos utilizar. Los tiempos de coagulación, hay una prolongación en el 50 al 60% de los casos, y el fibrinógeno es considerado un reactante de fase aguda en sepsis, pero en el contexto de una hemorragia lo podemos utilizar para hacer diagnóstico de esta entidad. En el año 2022, esta publicación del año 2023, se publica un seminario de trombosis y hemostasia revisado el año anterior, en el 2022, donde buscan poner toda la evidencia, exponer toda la evidencia en trombosis y hemostasia sobre CID, y nos sugieren utilizar
varias sociedades que tienen que ver o estudian muy de cerca la CID o la población intravascular diseminada. Está la Sociedad Coreana de Trombosis y Hemostasia, la Asociación Japonesa de Medicina Aguda, la Sociedad Japonesa de Trombosis y Hemostasia y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón. Si lo vemos, todos son en Asia. Pero además de eso, también nos sugiere la utilización de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Ya le da gran valor porque esta nos propone un score o criterios para diagnosticar la población intravascular diseminada con muy buena sensibilidad y muy buena especificidad, y además de eso con buen pronóstico para mortalidad, más o menos de un 70 o un 78%. Entonces aquí básicamente los criterios que hablábamos hace un momento, colocamos sus valores y sencillamente nos va a decir, tiene tantos puntos y entra en el contexto de una CIB. Trate de inmediato. Esto está disponible en línea. Usted coloca literal CID y las iniciales de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia y ahí lo vamos a encontrar. En cuanto al manejo, tal cual lo comentamos durante la discusión, lo primero es saber el elemento desencadenante, el trastorno subyacente, para poderlo tratar. Si nosotros solo reemplazamos los hemocomponentes hemostáticos eficientes y controlamos el proceso trombótico o fibrinolítico, en algún momento se van a agotar. Si no corregimos la causa subyacente, esa debe ser la piedra angular del tratamiento y manejo de una CID en el embarazo. Ejemplo, si tenemos pérdida de sangre importante a nivel de la paciente, esto es lo que hay que corregir y según los resultados del laboratorio también debemos corregir cada uno de los componentes hemostáticos deficientes, que eso ya lo vamos a ver cómo corregir. Las premisas: tratar la enfermedad de base, reponer los déficits de factores anticoagulantes, antifibrinolíticos y reposición de la volemia y los factores. En mismo de las premisas, mantener la normovolemia. Si estamos en un evento quirúrgico, trabajar en el concepto de la hipotensión permisiva. Esto va a lograr, por ejemplo, si es una hemorragia, detener o de manera secundaria controlar el proceso hemorrágico gracias a esa hipotensión, lograr valores de hematocrito entre 25 y 30%, plaquetas siempre por encima de 20.000 y los valores de fibrinógeno siempre por encima de 100.000. Estas deben ser las metas. Sin embargo, lo que nos dice la mayoría de las guías es que tratar de no estar por debajo. Ahora, ¿cómo reemplazamos los hemocomponentes? Y esto es muy importante en el momento de ya hacer el diagnóstico de la CID. En cuanto al plasma fresco, debemos aporta la mayoría de los factores de coagulación. Se administra una unidad por cada 15 kilogramos de peso. Se administra, la administración de 6 a 8 paquetes repone más o menos el 50% del volumen plasmático y aumentan 30-40% los factores de coagulación. Se debe administrar una unidad de plasma por cada 4 o 5 unidades de glóbulos o sangre completa. En cuanto al crioprecipitado, aquí lo que queremos es básicamente, el objetivo es mantener por encima de 100 miligramos de cilitro el fibrinógeno. Se administra una unidad por cada 6 kilogramos de peso de la paciente, aporta 200 miligramos de fibrinógeno y de 80 a 100 unidades de factor 8, así como el factor de von Willebrand. En este caso es para el aumento del fibrinógeno, que vimos que esta paciente no se transfundió con crioprecipitado porque su fibrinógeno siempre se mantuvo en valores normales. El concentrado de plaquetas se administra una unidad por cada 10 kilogramos de peso. Se indica en una trombocitopenia menor a 20.000, solo con ese valor, o cuando los valores sean menores de 50.000, si la paciente va a cirugía o tiene una hemorragia expresa en el momento. Esto, cada concentrado, cada unidad de plaquetas eleva de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico la plaqueta. Con respecto a concentrados de antitorbina 3, es considerado actualmente uno de los tratamientos más exitosos en la etapa inicial de la CID.
porque la antitrombina 3 es la que me va a inhibir la activación del factor 2, que es la protrombina A trombina. Entonces, si nosotros reemplazamos o colocamos este hemocomponente, estamos básicamente inhibiendo naturalmente la trombina. Aquí tenemos sus dosis terapéuticas, que luego debe tenerse una infusión durante 4 días y básicamente por cada unidad por kilogramo de peso administrada, el nivel plasmático aumenta en 1%. Y bueno, los preparados vitamina K dependientes aportan factor 2, factor 9, factor 10 en 60 unidades y el factor 7 en 500 unidades. Lo requerido es de 1 unidad por kilogramo de peso. Como conclusión, pues debemos saber que es un síndrome de origen multicausal, caracterizado por la activación o la acción del sistema de coagulación y fibrinolisis. Durante el embarazo ocurren cambios en la coagulación, los cuales son obligatorios o de obligatorio conocimiento médico para determinar y manejar esta condición. El entrenamiento debe fortalecer el reconocimiento de las etapas más tempranas de la entidad para iniciar su tratamiento y su manejo. Debemos utilizar scores diagnósticos en vista de la no disponibilidad en nuestro medio de todos los biomarcadores con alto valor de sensibilidad y especificidad. El manejo corresponde a una terapia de soporte y de reemplazo de hemocomponentes y factores hemostáticos deficientes. Los hemocomponentes deben reemplazarse de acuerdo a las condiciones de la paciente, partiendo de la corrección del déficit, y se debe determinar el mejor momento para la anticoagulación, que como lo mencionamos es bastante controversial. Sin embargo, la mayoría de las guías en etapas iniciales del CID, en vista de que es un activador de la antitrombina 3 y va a inhibir la activación del factor 2, pero debe ser en etapas tempranas. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario final? No, bueno, control prenatal, que siempre hemos dicho, y que nuestros pacientes consulten lo antes posible, asegura el éxito. Y la visita de reposición. Sí. Sí. Bueno, entonces damos por concluida la teleclínica de embarazo de alto riesgo correspondiente del día de hoy. Le damos las gracias a los profesores que me han acompañado en esta teleclínica, a los médicos del Hospital Miguel Pérez Carreño, la doctora Catherine, por haber presentado este caso, a todo el equipo de SOS Telemedicina que hace posible que hagamos esta transmisión, y no me queda más que invitarlos para la próxima teleclínica embarazo de alto riesgo, la cual será el tercer viernes del mes de mayo. Y recordarles que en 48 horas aproximadamente esta teleclínica estará disponible en el canal YouTube de SOS Telemedicina. Muchas gracias a todos.